Elecciones en Puerto Rico, 1968 a 1976. Producido y narrado por el Dr. Jorge Schmidt Nieto, de la Universidad de Puerto Rico, Recinto Universitario de Mayagüez. Veamos los temas de la elección. Las elecciones de 1968. Las elecciones de 1972. Y las elecciones de 1976. Comencemos con las elecciones del 1968, el comienzo del bipartidismo. Veamos los partidos políticos que fueron a las elecciones de 1968. El Partido Popular Democrático, el Partido Independentista Puertorriqueño, el Partido Nuevo Progresista. Esta era su primera elección, acababan de fundar el partido. El Partido Estadista Republicano. Era un partido estadista antiguo, del cual salió el PNP. El Partido del Pueblo, que salió del Partido Popular Democrático porque el gobernador Roberto Sánchez Vilella era del PPD, pero en el 68 se salió del partido y fundó el Partido del Pueblo. En estas elecciones sobresale la ruptura que se dio en el Partido Popular Democrático. Una de las razones fue la pugna entre la vieja guardia versus la nueva guardia. Roberto Sánchez Vilella había ganado la gobernación en 1964, pero fue candidato porque Luis Muñoz Marín no quiso ser candidato. Cuando Roberto Sánchez Vilella gana la gobernación, remueve a mucha gente que era de la confianza de Muñoz Marín y trae gente de él. La mayoría personas más jóvenes de los que estaban trabajando con Muñoz desde 1940 o 1944. Eso produjo conflictos dentro del partido, no solo porque era un cambio generacional, sino porque había una diferencia ideológica. Roberto Sánchez Vilella tiraba más hacia el lado independentista del PPD que la vieja guardia del PPD, que se aferraba a la ciudadanía americana y a la relación permanente con Estados Unidos. Otro asunto de estas elecciones fue el escándalo personal del gobernador Sánchez Vilella, que estando en la gobernación, casado con la primera dama, Conchita da Pena, se divorció y se casó con su asistente Ginette Ramos. Eso en 1968 fue un escándalo de proporciones mayores. En el 2023 quizás ese mismo evento no habría producido el mismo daño político porque la sociedad es mucho más liberal. En aquel momento eso le hizo mucho daño ante la opinión pública al gobernador Sánchez Vilella. Además de eso, su nueva esposa, Ginette Ramos, era hija de quien había sido presidente de la Cámara durante la época fuerte del muñozismo, Ernesto Ramos Antonini. Otro tema de las elecciones de 1968 fue el plebiscito de 1967. En esa papeleta aparecía el Estado Libre Asociado, pero el gobernador Sánchez Vilella
no favorecía esa visión porque creía en la visión soberanista del Estado Libre Asociado, creía que él debía moverse hacia una libre asociación. Así que no defendió esa posición del Estado Libre Asociado. Eso le creó conflictos dentro sobre todo de la vieja guardia, que lo vieron como un traidor a la ELA. Además de eso, el partido rechazó un pedido de primarias de Sánchez Vilella, que quería ser candidato del partido, pero la junta directiva del PPD no quería que Sánchez Vilella fuera el candidato a gobernador, y Sánchez Vilella le pidió primarias, pero no se la dieron. Rechazaron las primarias en el PPD y por eso Sánchez Vilella se fue del partido. Rompió con Muñoz Marín y adquirió un partido que existía solo en nombre, el Partido del Pueblo, y lo tomó como suyo y fue entonces su candidato a gobernador bajo el lema "que el pueblo decida", haciendo obvia referencia a su pedido de primarias al PPD, porque eso es lo que le decía él al directorio del partido, que no decidiera el directorio, sino que lo decidiera el pueblo. Por otro lado, también hubo una ruptura en el Partido Estadista Republicano. El Partido Estadista Republicano combatió el plebiscito de 1967. Su presidente, Miguel Ángel García Méndez, mayagüezano, combatió el plebiscito porque entendía que estaba prejuiciado a favor del Estado Libre Asociado y que lo que parecía ser un voto inminente a favor del ELA se podría utilizar en Puerto Rico, en Washington y en el mundo para legitimar lo que el Partido Estadista Republicano consideraba una colonia. De todas maneras, el vicepresidente del partido, Luis A. Ferré, decidió que iba a participar y creó un grupo llamado Estadistas Unidos. Así que, rechazando las directrices del partido, Ferré participó en el plebiscito, creando la organización Estadistas Unidos. Le asignaron el símbolo de la palma. No la escogió Ferré, fue al azar, pero le sirvió, una vez popularizada como símbolo de la estadidad, para usarlo como símbolo del Partido Nuevo que fundó. Ferré fundó el Partido Nuevo Progresista y rompió con el Partido Estadista Republicano. Dentro de ese grupo estaban Carlos Romero Barceló, que fue alcalde de San Juan, que fue gobernador, comisionado residente. Estaba Hernán Padilla, que fue alcalde de San Juan. Estaba Baltasar Corrada del Río, que fue alcalde de San Juan, comisionado residente, candidato a gobernador y juez del Tribunal Supremo. Así que en ese grupo de fundadores del PNP, todos jóvenes, o su mayoría jóvenes, excepto Luis Ferré, ese grupo se encargó de llevar ese movimiento durante las próximas décadas. Veamos los resultados de las elecciones del 1968, tomando en cuenta que en ese momento el gobernador seguía siendo Roberto Sánchez Vilella, ya no parte del Partido Popular, sino miembro del Partido del Pueblo. No tenía ningún miembro en la legislatura. Luis A. Ferré obtuvo 43.6% de los votos. Luis Negrón López
del Partido Popular Democrático obtuvo 40.7% de los votos. Negrón López era un senador prominente del Partido Popular que el directorio escogió para ser su candidato. Por su parte, Roberto Sánchez Vilella obtuvo 11.7%. Por lo tanto, Ferré fue electo gobernador. Veamos la gobernación de 1968 a 1972. Luis A. Ferré fue el primer gobernador estadista. Hasta ese momento no había habido un gobernador desde 1948 que se comenzó a escoger que fuera del Partido Estadista Republicano. Se sabe que ganó esta elección por la ruptura del PPD, pero tomó el comando de la gobernación y le dio un impulso al inglés en las escuelas públicas. Desde ese momento se puede hablar de un cambio en la política lingüística en Puerto Rico y se va a enfatizar mucho más la educación bilingüe en la educación pública y privada. Por su parte, el PNP escogió al alcalde de San Juan, Carlos Romero Barceló, que viene a ser la primera persona electa para la alcaldía de San Juan, porque hasta ese momento la posición la nombraba el gobernador. El Senado, que presidía Rafael Hernández Colón del Partido Popular, no aprobaba los nombramientos del gobernador o los aprobaba a cambio de concesiones legislativas. Eso es el arma más fuerte que tiene el Senado en un sistema como este. Igual pasa en Estados Unidos, porque el Senado es la Cámara de la Legislatura que se encarga de confirmar los nombramientos del gobernador. La Cámara de Representantes no interviene salvo en 1 o 2 nombramientos. El resto son todos del Senado. Y si el Senado no aprueba los nombramientos, esas personas no pueden ocupar esas posiciones en propiedad y el gobernador tiene que nombrar personas nuevas. Así que cuando el Senado no aprueba jefes de agencia, el funcionamiento de esa agencia se afecta y por lo tanto la imagen del gobierno del gobernador. Durante ese cuatrenio también se aprobó una enmienda constitucional para votar a los 18 años. Hasta ese momento la mayoría de edad era 21 años. También se aprobó el bono de Navidad. Esto no fue a través de una enmienda constitucional, sino a través de una ley. Durante el cuatrenio de Luis A. Ferré, se dio una huelga masiva en la Universidad de Puerto Rico, particularmente en 1970. Había protestas contra la guerra de Vietnam y contra el ROTC, que es el organismo militar que está dentro de la universidad para reclutar y adiestrar estudiantes. En la época de la guerra de Vietnam, los varones recibían una notificación para tener que reportarse de manera obligatoria ante el cuartel. Eso lo rechazó mucha gente en Puerto Rico, sobre todo los sectores independentistas que combinaban el rechazo de la guerra con el rechazo a Estados Unidos. La respuesta de la administración
de la Universidad de Puerto Rico fue mano dura, reprimir las protestas. En el proceso hubo 4 muertos. Hubo muertos estudiantes. Antonia Martínez, que era una estudiante en contra del ROTC, que fue asesinada por el disparo de un policía mientras estaba en su apartamento. También murió Jacinto Gutiérrez, que era un cadete del ROTC que se encontraba dentro del edificio del ROTC, que en ese momento estaba dentro del recinto, ahora está afuera. Dentro del ROTC hubo disparos de adentro y de afuera, y Jacinto también falleció. Por otro lado, 2 policías fallecieron, Juan Virino y Miguel Rosario. Nadie fue a la cárcel por la muerte de ninguna de estas personas. Jaime Benítez era el rector de la Universidad de Puerto Rico de Río Piedras y presidente de la Universidad de Puerto Rico ya en ese momento. Así que fue su decisión la respuesta a la protesta de la universidad. Pasemos ahora a las elecciones de 1972, el regreso del PPD. Estos son los partidos políticos que llevaron candidatos a la gobernación en 1972. El Partido Nuevo Progresista, el Partido Popular Democrático, el Partido Independentista Puertorriqueño, el Partido del Pueblo, el Partido Unión Puertorriqueña, un pequeño partido que surgió para esa elección, partido de naturaleza independentista, y el Partido Acción Soberanista, también de corte independentista. Hubo 6 candidatos a gobernador. Aquí vemos una imagen del debate entre los 6 candidatos. Uno de ellos era Rafael Hernández Colón, que en ese momento era presidente del Senado. El otro era Luis Aferré, que era el gobernador incumbente. El Partido Independentista Puertorriqueño postuló al licenciado Noel Colón Martínez, y era la época que el PIB tenía una retórica bastante socialista, hablaba de los pobres y su lema era arriba los de abajo. En esa misma elección, el alcalde de Mayagüez, Benjamín Cole, acuñó la famosa frase Fuego Popular. Veamos ahora los resultados de las elecciones de 1972. Ferré obtuvo 43.4% de los votos, que fue igual a lo que obtuvo en 1968. Hernández Colón obtuvo 50.7% de los votos. Noel Colón Martínez obtuvo 5.4% de los votos. Hernández Colón fue electo gobernador. Y ganó en 72 municipios. Así que la victoria del PPD fue abrumadora en 1972.
y el partido pensaba que iba a regresar a dominar la política 20 años más, como había pasado en la era de Muñoz Marín. Estaban equivocados, porque no se dieron cuenta de que ya Puerto Rico había cambiado y había ya una cultura bipartidista diferente a la que había habido anteriormente. Veamos la gobernación de 1972 a 1976. Rafael Hernández Colón, con 36 años, era el gobernador más joven de nuestra historia. Hasta el 2023 todavía lo es. Para esa época surgió la figura de Rubén Berríos como presidente del Partido Independentista Puertorriqueño, posición que todavía ocupa. Durante la gobernación de Rafael Hernández Colón, explotó la crisis del petróleo en el mundo. Eso provocó que hubiera una escasez de gasolina, que los precios de la gasolina fueran más caros y también provocó una inflación, provocó que los precios de la mayoría de los artículos también subieran. A la misma vez, se produjo una recesión, reduciéndose la cantidad de empleos disponibles. Eso fue devastador para la economía de Puerto Rico durante esos años. La economía del petróleo se afectó y las refinerías de petróleo que se encontraban en el sur de Puerto Rico, en Peñuelas, Guayanilla, se fueron, dejando mucho desempleo, dejando daño ambiental y dejando también a Puerto Rico sin un modelo económico de desarrollo, porque hasta ese momento, desde la década del 60, se había apostado todo a esa industria, que ahora se iba. Una reacción de Hernández Colón para reducir los costos de los productos fue comprar las navieras. Las navieras era una empresa de barcos que traían y llevaban productos a Puerto Rico, con la intención de reducir los costos de transporte, porque de esa manera era el gobierno el que los absorbía. Eventualmente las vendieron. Rafael Hernández Colón también compró la Telefónica, que hasta ese momento estaba en manos privadas. Esa compañía, ahora la Puerto Rico Telephone Company, va a estar en manos del gobierno hasta la década del 1990. Por supuesto, con la compra de la Telefónica, igual que con las navieras, hubo una retórica nacionalista. Continuando con la gobernación de Hernández Colón, observamos que es al final de su cuatrenio que llegan los cupones de alimento a Puerto Rico. Hoy día se llaman de otra forma. Es el mismo concepto: asistencia nutricional, asistencia alimentaria. También en este cuatrenio comienza a crecer la deuda pública del gobierno de Puerto Rico, en gran medida para comprar la naviera, comprar la Telefónica y algunos de estos gastos que el gobierno de Puerto Rico incurrió para tratar de aliviar los efectos de la recesión y la inflación. Ya desde aquel momento, el licenciado Rubén Berríos advirtió que esa deuda sería impagable y que Puerto Rico seguiría aumentando la dependencia de fondos federales.
La sección 936 del Código de Rentas Internas se enmendó en 1976 para que las empresas farmacéuticas pudieran entrar a Puerto Rico, invertir en Puerto Rico y llevarse las ganancias a Estados Unidos sin pagar impuestos. No solo farmacéuticas, empresas en general. La mayoría de las que vino fueron farmacéuticas y empresas de alta tecnología. En gran medida esa sección se enmendó porque para esa época, dada la crisis económica, Estados Unidos estaba enviando mucho dinero de fondos federales para mantengo, para asistencia alimentaria, este tipo de cosas, y el Congreso entendió que esta era una manera de reducir la necesidad de enviar tantos fondos federales. Esta exención contributiva se la permitieron desde 1976. En el 1996 ya la eliminaron, pero efectiva la eliminación en el 2006. Así que, en efecto, la sección 936, como la conocemos, duró desde el 1976 hasta el 2006. La administración de Hernández Colón recurrió a un impuesto al final del cuatrenio para aumentar los recaudos del gobierno. Ese impuesto se conoció popularmente como la vampirita y le hizo mucho daño político de cara a las elecciones del 1976. Veamos las elecciones de 1976. Carlos Romero Barceló versus Rafael Hernández Colón, parte 1. Los partidos políticos en 1976 eran el PNP, el PPD, el PIP, que en ese momento usaba el lema independencia, socialismo y democracia, indicando la gran influencia que tenía el sector más socialista dentro del mismo partido. Y también fue un segundo partido independentista, que era el Partido Socialista Puertorriqueño, el PSP, liderado por Juan Mari Brás y Carlos Gallizá. Carlos Gallizá en ese momento era representante del Partido Independentista Puertorriqueño, se desafilió del PIP, fundó el PSP con Juan Mari Brás, que en el 1946 Juan Mari Brás había sido de los fundadores del PIB. Así que el Partido Socialista tenía muchos lazos con el PIB, también tenía mucha gente que nunca había pertenecido al PIB, pero era independentista. Era más abiertamente socialista. Hubo 4 candidatos a gobernador. Ferré quiso ser candidato a gobernador nuevamente, pero Carlos Romero Barceló lo desplazó. Ahí hubo un cambio generacional dentro del PNP. Carlos Romero Barceló era alcalde de San Juan y tenía aspiraciones de ser gobernador. Luis Ferré quería volver a ser gobernador, pero no pudo imponerse en el PNP y pasó entonces a aspirar a un cargo de senador. Veamos los 4 candidatos a gobernador que podríamos considerar como algo así como un Dream Team político para cada una de las posiciones que se representaban allí. Juan Mari Brás era candidato del Partido Socialista Puertorriqueño. Rafael Hernández Colón, candidato del Partido Popular Democrático y gobernador incumbente.
Rubén Berríos Martínez, candidato del Partido Independentista Puertorriqueño, y Carlos Romero Barceló, candidato del Partido Nuevo Progresista. Difícil encontrar personas en cada uno de sus movimientos que en aquel momento pudieran defender su ideología mejor que estos 4 hombres. En ese momento comienza una fuerte rivalidad política entre Carlos Romero Barceló y Hernández Colón, que va a durar 3 elecciones. El PSP nominó a Mary Brás como candidato y a Carlos Gallizá como candidato a la legislatura. Veamos los resultados de las elecciones de 1976. Romero Barceló obtuvo 48.3% de los votos. Hernández Colón, 45.3% de los votos. Rubén Berríos Martínez, 5.7%. Y Juan Mary Brás, 0.7%. Por lo tanto, Carlos Romero Barceló fue electo gobernador en el 1976 y Hernández Colón perdió en su aspiración a ser gobernador nuevamente. Y aquí hemos llegado al fin de esta lección.